Voy a comentar un poquitín sobre un par de tecnologías para redes de área extensa. Ya que estábamos hablando de telefonía, voy a hablar un poquitín más sobre esa trama de multiplexación con división en el tiempo, ¿vale? Entonces, en telefonía, a la hora de transportar esas llamadas telefónicas, lo que tradicionalmente se ha empleado es lo que venimos a llamar PDH, que son las siglas de Plesiosynchronous Digital Hierarchy, jerarquía digital plesiócrona, ¿vale? Tiene que sonar un poco la terminología. Entonces, al final, las centrales de conmutación, como pongo ahí en el dibujo, reciben los flujos de un montón de usuarios y los agregan, los multiplexan todos en enlaces de mayor velocidad, ¿vale? Entonces, yo tengo flujos de 64 kilobits y fijaros, ¿cuál es el primer caso que yo me encuentro? Yo decía, un flujo de 64 kilobits es un byte cada 125 microsegundos, ¿vale? Entonces, una central telefónica puede agregar 32 llamadas telefónicas en un enlace de exactamente 2048 kilobits por segundo, porque eso es 32 veces 64 kilobits por segundo. Entonces, en el tiempo, en los 125 microsegundos en los que recibe un byte de cada uno de esos 32 teléfonos, ¿vale?, es el tiempo exactamente que va a tardar en enviar 32 bytes uno tras otro, ¿vale?, que son los 32 bytes que tenía recibidos en los 125 microsegundos anteriores. Y cuando los termina de recibir, le llegan los siguientes 32 bytes y los envía, ¿vale? Con lo cual estoy recibiendo, mientras estoy enviando, los 32 bytes anteriores de los 32 usuarios, ¿vale? Entonces, este flujo de aproximadamente 2 megabits por segundo, cifra que os tiene que dar en la cabeza, es lo que se llama un primario o un E1, ¿vale? Un E1, quedaros con que esta es la versión europea, ¿vale?, para que os acordéis de este estándar PDH. Un E1 contiene 32 canales de 64 kilobits por segundo, ¿vale? Entonces, un E1, varios E1s pueden llegar a una central telefónica, normalmente una central, ya veremos, más alta en la jerarquía, que recibe esos flujos E1 y de nuevo los multiplexa en un enlace de mayor velocidad, ¿vale? Entonces, una central telefónica que puede recibir 4 flujos E1 y multiplexarlos, y los multiplexa ahí ya no byte a byte, sino bit a bit, no vamos a entrar ahí en detalle, y saca un flujo que es de una velocidad 4 veces superior, unos 8 megabits por segundo, que es lo que se llama un E2, ¿vale? Entonces, aquí hay algo muy importante y es un problema muy serio que tiene PDH, y es que no podemos localizar una llamada telefónica en un flujo E2, ¿vale? Tenemos que desmultiplexarlo en los 4 flujos E1 para buscar el slot donde está el byte de la llamada telefónica, ¿vale? Bueno, eso no parece mucho problema, pero es que los flujos E2 se pueden multiplexar otra vez 4 de ellos para construir un flujo E3. Con lo cual, si queremos buscar una llamada telefónica en un flujo E3, ¿vale?, de unos 30 y tantos megabits por segundo, yo tengo que separar los 4 flujos E2 y separar en cada uno de ellos, o en el que yo quiero, los 4 flujos E1 para localizar los bytes de la llamada telefónica, ¿vale? Eso es uno de los inconvenientes que tiene la jerarquía digital plesiócrona, cómo hace y deshace la multiplexación, ¿vale? Y esto luego lo mejoran otras tecnologías a las cuales en esta asignatura no vamos a llegar. Bien, entonces, como os decía, cosas que os tienen que sonar. Bien, que un E1 son en torno a unos 2 megabits por segundo, son cifras que tenemos todos en la cabeza, ¿vale? En concreto son 2048 porque son 32 canales de 64 kilobits por segundo, 32 canales básicos de telefonía. Bien, entonces fijaros, esto que tenéis aquí abajo a la derecha está extraído del estándar G702. Eso es un estándar de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que básicamente describe cómo se hace esta multiplexación. Bien, partimos de un canal de 64 kilobits, multiplexamos 32 de ellos por la rama de la derecha y nos sale un canal de 2048 kilobits por segundo, lo que se llama un primario en la versión europea. En la versión del continente americano se multiplexan 24 y sale un primario que no se llama E1, se llama T1 y es aproximadamente 1,5 megabits por segundo, ¿vale? Me acuerdo hace años cuando alguien tenía un enlace a internet de alta velocidad lo tenía encima de una de estas velocidades. Vale, entonces si luego seguís la jerarquía hacia arriba, fijaros que os pone que si yo multiplexo 4 E1s, por eso viene un por 4, me sale un
lo que sería el flujo de segundo orden, que es el E2, que son unos 8 megabits por segundo. Si yo multiplexo 4 de ellos, me sale el E3, que es el flujo de 34 megabits por segundo, y así podría seguir normalmente hasta el E4, porque el E5, que yo sepa, no se emplea. Y en el caso del estándar americano, tenemos el T1, tenemos el T2, y luego si tiras por la rama de la derecha, multiplicando 7 T2s, te sale un T3, ¿vale? Ojo, si tiras por la rama de la izquierda, te sale la versión del estándar japonés, salen los J3, ¿vale? Con lo cual, ¿qué es lo que estamos viendo? Que esto no se hace igual en todas partes del mundo, ¿vale? Porque, fijaros, el desarrollo de la tecnología y del servicio telefónico ha venido en una época en la cual pues, no había estandarización, ¿vale? Esto era una solución propietaria, era algo que se había inventado alguien, que era la telefonía, y daba una solución propietaria, otro hacía otra, ¿vale? Y luego, claro, hemos tenido que interconectarlas y ha habido que llegar a ciertos acuerdos, y posteriormente ha surgido todo esto de, bueno, intentemos que haya organizaciones de estandarización, que los productos cumplan con ciertos estándares, aunque de todas formas los fabricantes siguen teniendo interés en que sus equipos, sus soluciones no las puedan copiar otros, con lo cual tenemos estándares propietarios, tenemos que pagar licencias o patentes para hacer implementaciones de ciertos estándares, etc., ¿vale? Entonces, que veáis que esto viene históricamente, una cierta heterogeneidad nos viene de aquí ya simplemente en las velocidades de esos flujos telefónicos, con lo cual interconectar la red europea con la red americana de telefonía tenía un problema ya simplemente de velocidades, ¿vale? Entonces, esto lo resuelve la siguiente tecnología que aparece, aunque, bueno, aún mantiene cierta heterogeneidad, pero resuelve más o menos este tema, porque ya parte de una época en la cual hacemos estandarización más cercana a la fase de desarrollo tecnológico. Pero bueno, hasta aquí que os suene, yo creo que es lo importante. Fijaros, aquí os podría escamar que yo he dicho 32 canales de 64 kilobits me da un flujo de 2 megabits, que es el primario, ¿vale? Pero ahí pone por 30, no pone por 32. Bien, esto es simplemente porque de esa trama de 32 flujos de 64 kilobits hay dos canales, dos de esos bytes, ¿vale? Cada 125 microsegundos, que están reservados para marcar, normalmente para transportar señalización y para entramado, para información de marcado de final de trama y cosillas así referentes a la estructura de la trama. Con lo cual, normalmente de esos 32 canales, en realidad, solo se suelen utilizar 30. Hay escenarios en los que a lo mejor se podrían emplear los 32, pero en los escenarios telefónicos lo más normal es que de esos 32 canales, que nos dan la velocidad de 2048 kilobits por segundo, en realidad solo se puedan emplear 30 para telefonía, ¿vale? Pero por eso viene ahí un por 30, pero 30 por 64 nos da 2048, ¿vale? No es que en la I2 no sepa multiplicar. Para terminar con PDH en esta asignatura, fijaros, yo lo que estoy haciendo aquí es interconectar dos teléfonos, ¿vale? El flujo analógico que saca un teléfono, al final se convierte en la primera central en un flujo de 64 kilobits por segundo. Podría el teléfono digital sacar ese flujo de 64 kilobits por segundo, ¿vale? Y eso yo lo hago llegar de forma transparente, reservando 64 kilobits por segundo de capacidad en todos los enlaces hasta el otro teléfono. He llamado de un teléfono a otro teléfono, pero lo que estoy transportando son ceros y unos, y a la red le da igual que esos ceros y unos sean de una llamada de voz o sean de cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces, en ese circuito, en ese flujo de 64 kilobits por segundo, yo puedo meter los ceros y unos que forman paquetes, y así es como se empiezan a transportar la interconexión de LANs a través de la WAN. Básicamente, yo puedo llamar desde un teléfono que está aquí a un teléfono que está en el otro país, y ahora ese flujo de ceros y unos, en vez de ser mi señal de voz, es la salida de pues, mi conmutador capa 3, por ejemplo. El paquete, los ceros y unos, es lo que se mete ahí y sale en el otro extremo. Entonces, la llamada telefónica, el circuito ha actuado como una especie de cable virtual, ¿vale? Actúa como un cable en el cual yo entro ceros y unos por un lado y salen por el otro, ¿vale? Y de hecho, hace años accedíamos a Internet así. Yo hacía una llamada telefónica básicamente al router de un proveedor de acceso a Internet, y por encima de esa llamada telefónica mi ordenador cantaba, ¿vale? Porque era analógico, cantaba los paquetes, ¿vale? Cantar quiere decir que hacía sonidos en el espectro, en la banda de lo audible, porque era lo que esperaba la red telefónica, sonidos.
¿vale? Pero esos sonidos los sabía entender el otro teléfono del otro extremo, el otro ordenador del otro extremo, el módem del otro extremo, para convertirlos de nuevo a ceros y unos, ¿vale? Y así es como las redes de área extensa empiezan a transportar los datos entre LANs, ¿vale? Esto ha evolucionado mucho desde aquí, pero bueno. Entonces, ahí tendríamos ese módem, básicamente, que nos haría la conversión de los paquetes, los ceros y unos que saca el router, el conmutador de capa 3, al flujo que espera la línea telefónica de ceros y unos, ¿vale? Que a veces se llama el Channel Service Unit, Digital Service Unit, la CSU-DSU, o en el mundo analógico, el modulador de modulador, el módem de toda la vida. Si alguien ha visto una película de los 80 como Juegos de Guerra, pues el protagonista al teléfono lo conectaba a un aparato que iba al ordenador que se llamaba un acoplador acústico, que básicamente se enganchaba con el auricular y se enganchaba con el micrófono, ¿vale? Para que el ordenador pudiera cantar y pudiera escuchar. Bien.